¿Sabías que 7 de cada 10 mujeres sufre de candidiasis? Yo soy una de ellas. Y hoy vamos a tocar ese tema con el doctor Cristian Hidalgo. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Hoy estamos aquí con el doctor Cristian Hidalgo, ginecólogo, y pues vamos a tocar un tema muy controversial, muy común entre nosotras, y es sobre la candidiasis. Este año, este 2024, recién a mis 21 años experimenté 2 veces y más o menos queremos saber a qué se debe, cuál es el motivo y bueno, desenvolvernos un poquito más acerca de este tema. Sí, súper, ¿no? Es un tema muy, muy, muy común. Muchas mujeres creen que son las únicas o son pocas personas que tienen este problema. Pero 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida llegan a tener candidiasis vaginal. Y de esas 7, por lo menos unas 2 o 3, van a tener infecciones vaginales recurrentes. ¿Qué significa recurrentes? Que de pronto usas una medicación, pasa 15 días o pasa un mes y nuevamente tienes la infección. Eso O es lo que pasa me 2 o 3 meses y nuevamente pasa la infección. Como me estabas contando, ¿no? pasó. ¿Qué te pasó? Cuéntanos para que, por ejemplo, los que nos están viendo sepan qué sucede con este problema. Bueno, los principales síntomas que me dio era picazón. Picazón, pero de manera que nunca me había pasado. A mí me preocupé, pero luego me empezó a venir el flujo como leche cortada, ¿no? Esa es la principal característica, creo yo. Me asusté, saqué una cita con mi ginecóloga, yo soy de Trujillo, y simplemente me dijo que era un hongo, me dio la receta, entre ellos era óvulos, pastillas, mi jabón, etcétera. Cumplí con toda la receta y al mes siguiente de nuevo apareció. Yo dije, pucha, tengo que volver al ginecólogo para que me dé otra receta o qué sé yo. No sabía que era candidiasis, pero después informándome en internet supe y además de eso pregunté a familiares, primas, amigas y la mayoría de ellas tenía, ¿no? Y entre ellas nos recomendábamos, sí, a mí me funcionó esto, tómatelo de acá, el vinagre de manzana, mi tía el hielo, porque en verano era bochornoso, era muy fuerte. ¿Te ponías hielo en la zona Eh, íntima? o sea, para refrescar, Ok. agua helada con hielo, porque era demasiada picazón y en verano es insoportable, ¿no? Entonces ahí como que estábamos conversando y una de las causas también me dijo que era el gimnasio, usar ropa interior de látex. Entonces quería saber si eso era verdad y otras recomendaciones. Claro, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué sucede con la candidiasis, no? Eh, Existe mucha desinformación, Sí. porque hay mujeres que creen que, por ejemplo, es una infección de Ujú. transmisión sexual. Ok. Cuando para nada no es una infección de transmisión sexual. La cándida es un hongo que normalmente vive con nosotros. Entre los- La vamos a encontrar en nuestro intestino y Ujú. la cándida cumple funciones importantes en nuestro cuerpo. Ok. Por ejemplo, ¿qué hace? Absorbe metales pesados y no permite que cuando tú comas un ceviche Ujú. que tiene con mercurio, ese mercurio se deposite en nuestro cerebro o en otros órganos y pues obviamente nos genere problemas. Claro. Entonces, gracias a la cándida, pues esto no sucede. También, ¿qué otras funciones puede cumplir? Absorbe o consume glucosa y evita de que la glucosa pues llegue también a nuestro organismo. Justamente el principal alimento de la cándida es la glucosa. Ujú. Ahora, esta cándida vive en nuestro intestino, pero vive de forma controlada, Ok. poquito nada más. ¿Quién la controla? ¿Quién evita de que crezca más de la cuenta? Una bacteria muy importante llamada Lactobacillus. Lactobacillus. Este lactobacillus es como nuestro policía. Este lactobacillus se encarga de proteger todo nuestro intestino y no solo el intestino, Ok. también la vagina. Ujú. En la vagina tenemos 4 tipos de lactobacillus: el lactobacillus crispatus, gasseri, ginzene y el lactobacillus inners. Y ellos son como nuestros policías, la seguridad principal de la vagina. Ujú. Entonces, cuando la cándida viene del intestino y quiere entrar a la vagina, el lactobacillus le dice: espérate un momentito, cándida. Aquí tú no entras. Ujú. Y si entras, te mueres, Ujú. porque yo, lactobacillus, produzco una sustancia que se llama ácido láctico. Y el ácido láctico te mata, te elimina. Así que depende de ti. Si quieres, entra. Ujú. Y obviamente la cándida, si entra, se muere Ok. y no pasa nada. A todo este conjunto de gérmenes se llama microbiota. Microbiota. Entonces, es súper importante tener esta información, porque cuando se produce la candidiasis, es decir, cuando la cándida entra a Entra. la vagina,
¿cuál será el problema principal? ¿El ingreso de la cándida o el déficit de los lactobacilos? ¿Cuál crees? Sí. El déficit de lactobacillus, pero lastimosamente la gran mayoría de ginecólogos, la gran mayoría de médicos, la gran mayoría de profesionales y la gran mayoría de pacientes cree que el problema es la cándida. Ujú. Es como cuando estás en tu casa, te roban, entra el ladrón. ¿De quién es responsabilidad? ¿Del ladrón o de tu seguridad? ¿Cuál Mi fue el seguridad. problema? Mi Tu seguridad porque seguridad. permitió que entre, claro. Porque si te enfocas solo en el ladrón, capturas al ladrón, ladrón preso, y no recuperaste tu seguridad, ¿qué crees que va a pasar? Otro ladrón va a venir. Otro ladrón se va a meter. Y así toda la vida vas a seguir agarrando ladrones tras ladrones. Ya voy, en mi caso, 3 ladrones. En En tu este, caso, por ejemplo, 3 veces ya 3 recibiste veces, antimicóticos, diferentes óvulos tal cual. para tratarte. ¿Por qué? Porque están agarrando ladrones tras ladrones y nadie se está preocupando en la seguridad. Cosa diferente es que si en nuestra casa, oye, nos robaron, ya perfecto, hay que recuperar la seguridad, hay que a ver por dónde Reforzar. entramos, reforzar las puertas, ventanas, hay que Ujú. ponerle policías. Y si ponemos eso, por más que haya 100 ladrones afuera, No entra. ninguno va a poder entrar. Lo mismo sucede en la candidiasis. O Ujú. sea, nuestro enfoque, lastimosamente, o la gran mayoría, está en la cándida. Cuando el enfoque no es en la cándida, lo que tenemos que hacer es empezar a recuperar nuestros niveles de Ah, lactobacilos, ujú. claro, y el ácido, El ¿no? El ácido. ácido que producen los lactobacilos. Entonces, ahí es que tenemos que enfocarnos. Ujú. ¿Y cómo es que nos enfocamos en recuperar estos lactobacilos? Pues ahí justamente es que nosotros en nuestro centro tratamos de forma integral este problema, porque la pregunta sería, ¿no, Daniela? ¿Por qué es que no tienes lactobacilos? Ujú, claro. ¿No Bueno, es eso cierto? yo no lo sé y es una duda también, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar o incrementar, ¿no? Para producir. Claro, la gran mayoría, por ejemplo, no, es más, ni siquiera sabíamos de la existencia, o muchos probablemente recién escuchen el nombre de lactobacillus. Y si ni siquiera sabías que existía el lactobacillus, pues obviamente no vas a saber qué cosa es lo que lo mata, qué cosa es lo que lo daña y qué cosa es lo que lo cuida. Ujú. Ahora vamos a aprender qué cosa, a saber cuáles son las cosas que matan a nuestro lactobacillus. Estos lactobacillus se mueren principalmente por dos cosas. Comidas, son por comidas. Ay, Comidas. mira, sin saber. Por comidas. Una mala alimentación lastimosamente mata a estos lactobacillus. Y hay un alimento muy malísimo para los lactobacillus. ¿Cuál crees? Chocolate. ¿Sí? ¿Chocolate? Chocolate. Pero el chocolate tiene, ¿qué tiene? ¿No? El chocolate tiene azúcar. Azúcar. Bueno, para el azúcar. El azúcar es el principal problema. O sea, el exceso de glucosa, nuestro cuerpo requiere glucosa. La Claro. glucosa es bueno para nuestro cuerpo. Pero imagínate, ¿no? Imagínate que nuestro cuerpo necesite 100 de glucosa por día. Pero si no, 500. pero si nosotros le damos 200, Excelente. hay 100 que va a usar y hay otros 100 que no va a usar. Ese exceso de glucosa Ujú. es lo que hace que lastimosamente otro tipo de gérmenes crezcan como la cándida y que los lactobacillus disminuyan. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos ingiriendo muchos azúcares, Ujú. ¿y el azúcar dónde está? En casi todo lo rico, lo dulce, ¿no es cierto? Tortas, chocolates, los Jugos. postrecitos, los juguitos. En la mañana tomas tu tecito y le echas una o dos o Café con tres azúcar. cucharaditas o café y todo lo demás. No lo voy a negar, sí. Todo eso, lastimosamente, poco a poco va dañando. Y no es que de la noche a la mañana se mueran estos lactobacillus, ¿no? No es que hoy tienes buena cantidad de lactobacillus y mañana poquito, ¿no? Ujú. Estos lactobacillus, estas bacterias, se van muriendo en el tiempo, poquito a poquito. Otra cosa que los mata es el exceso de cortisol, que es una hormona que se libera cuando nosotros estamos estresados. Cuando estamos estresados constantemente estamos liberando cortisol. Y hay mujeres que me dicen, pero no, yo no estoy estresada, yo estoy tranquila. Y empezamos a preguntar alrededor a la gente de su entorno y dicen, no, es gritona, es renegona, no tiene paciencia. Y, y creemos que el ser eso es no estar estresado. Ujú. Por Pero supuesto que eso hace sí. que se libere cortisol en nuestro cuerpo. Y ese exceso de cortisol y este estrés generalmente viene desde muy niñitos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos en nuestras pacientes
es que muchas de nuestras pacientes que tienen infecciones crónicas tienen ausencia física o emocional de papá o de mamá, Ujú. o han estado presentes en discusiones, en maltratos psicológicos o físicos, o han tenido tocamientos indebidos o abusos, bueno, igual Claro. cualquier tipo de abuso, ¿no? Y que muchas de ellas no las han gestionado, no las han tratado a través de talleres o psicólogos y lo siguen reprimiendo. Ujú. Entonces, por ejemplo, si a ti te han dado candidiasis, ¿te parece si te voy haciendo unas preguntas? ¿Sí? ¿No Con hay ningún todo, no problema? tengo problema. Ok, súper. Creo que esto va a ayudar a muchas chicas. Eso es, y eso es lo que El objetivo. eso es lo que nos gusta mucho de estas charlas con Miss Perú, Sí. porque a través de esta plataforma de Miss Perú, pues contamos esos tipos de casos y esta información llega a miles de mujeres. Y cuando una mujer tiene información, se empodera, Qué compa. tiene la libertad de elegir y de saber cómo es que puede tratar un problema. Y Ujú. esa es la idea, ¿no? De poder informar, poder de darles mucha valiosa información a todas estas Tal mujeres. cual. Entonces, Ayudarnos, contar y, por supuesto, compartir, que es lo más en tu importante. caso, por ejemplo, ¿no? Te dio candidiasis, tienes candidiasis. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es averiguar por qué es que no tienes lactobacillus. Ujú. Entonces, ¿consumías muchos dulces? No creo que decir así en exceso, pero sí me gusta, ¿no? De chocolate, un juguito y sí me... De niña, por ejemplo, Sí, consumías muchos sí. dulces. Sí, lo normal, pero no en exceso Ah, tampoco, por ejemplo, porque lo normal, lo ¿no? normal, a Muchas ver, veces normalizamos, ¿no? lo Las cosas, normal ¿no? para mí es una bolsa, no. ¿Qué es lo normal, por Lo ejemplo? normal, por ejemplo, cuando tengo un cumpleaños, mi mamá me permitía comer, pero no es que pida y que chocolate todos los días, no. En cumpleaños, en fiestas, Pero, por ejemplo, en casa, no sé, la leche o el té, ¿le sí, echabas siempre con azúcar? azúcar, los jugos siempre con azúcar. ¿Ok? Por Sí. ejemplo, mira, eso para nosotros es normal, Ajá, ¿no es cierto? claro. Pero realmente no es normal, porque el azúcar, el exceso de azúcar, no es normal para nuestro cuerpo. No sé dónde es que empezamos a normalizar eso y que todo el mundo, a todos sus jugos, a todos sus mates, pues le echa azúcar, ¿no? O hasta Ujú. la limonada, por ejemplo, todo limonada, chicha y todo lo demás lo tomamos con azúcar, Sí. cuando debemos de tomarlo sin azúcar. Ese exceso de glucosa de poquito por poquito todos los días, pues lastimosamente ha ido destruyendo tus bacterias buenas. Ujú. Ahora, mira, ese es el tema de la alimentación. Vamos a seguir indagando. Tenemos que ver qué destruye nuestros lactobacillus y si alimentamos a nuestros lactobacillus o no. Porque también si Ok. alimentamos a nuestros lactobacillus, obviamente estos Correcto. crecen. Ajá. ¿Consumías yogur griego o yogures en tu infancia? Yogur clásico, pero griego, no. El yogur clásico, por ejemplo, muchos de esos yogures del mercado Ujú. son yogures que tienen añadido azúcar. Entonces no nos sirven de nada esos tipos de yogures. Ujú. Así sea la marca que sea, esos que tienen azúcar no nos sirven. ¿Qué tenemos que consumir? Yogur Yogur griego. griego. No, pero doctor, no me gusta ese yogur griego, es amargo, es ácido, esto. Sí, pues lastimosamente ese yogur que es ácido, que no sabe tan rico, ese es el bueno. Ujú. ¿Qué más, por ejemplo? Encurtidos. ¿Consumías encurtidos? No, 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 no. Vinagre de manzana, Tampoco. aceite de coco, aceite de orégano, la cúrcuma, el jengibre, tocos, Jengibre sí. las verduras. Verduras sí me gustan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por ahí como que sí ayudabas un Sí. poquito, ¿no? Pero de fermentados, ¿qué tipo de fermentados consumías? Solo yogur, pero no el griego. Entonces, por ejemplo, no es habitual, ¿no? Que Ujú. nosotros consumamos fermentados. Ujú. No es habitual, no es No es común. habitual, no es común, no es algo que sea parte de nuestra dieta todos los días. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque no estamos alimentando a nuestras bacterias buenas, pero sí estamos alimentando a la cándida todos los días con azúcar, con harinas y con todo lo demás. Ujú. Ahí empieza el problema. Lo otro es el tema emocional. ¿Con quién viviste en tu infancia, por ejemplo? Papá, mamá y hermanos. Familia nuclear. ¿Tienes recuerdos de jugar con tu papá y tu mamá? No, mentira. No, no, no. Con mis padres no, siempre paraban trabajando. Siempre era compartía con mi hermana o con mis primas. No, pero sí, no tengo recuerdos que yo sepa que yo me acuerde con mis papás. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño inconveniente, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque una de las actividades más importantes del niño es el juego. Pero, El niño se levanta, pero, quiere jugar. Antes de comer, quiere jugar. ujú. Después de comer, quiere jugar. Antes de dormir, quiere Quiere jugar. jugar.
Al niño no le importa si vive en una casa de 1000 metros o en una chocita de 4x4. Al niño no le importa si tiene ropa de marca o no tiene ropa. Lo único que quiere el niño, y si tú juegas con el niño, literalmente le estás diciendo, te amo, te quiero, me Ujú. importas. Y probablemente si tú tienes sobrinos, si tú tienes hijos y juegas con tu hijo, él siempre te va a buscar. ¿Por qué? Porque estás Ujú. mostrando la importancia. Ujú. Pero en cambio, si no juegas con él, no eres uno más. Ujú. Y nuestros papás muchas veces, pues obviamente nos aman, nos quieren, pero en su forma de amar simplemente se preocupan en nuestra comida, en nuestra Precisamente. casa, y no se preocupan en esta parte tan importante de sostener nuestras emociones, de jugar con nosotros. Y esas pequeñas cositas nos generan a nosotros seguridad, confianza. Sí. Y eso que hace, ¿no? Por ejemplo, uno de niño a veces ve a otros niñitos que de pronto sí su papá está jugando con ella o su mamá está jugando con ella. Y el niño te preguntas, Y ¿y ahora yo sí, por qué? sí. ¿Y yo por qué no? O tengo pacientes que dicen, doctor, yo me preparaba para mi actuación, No hacía iba a todo poder. para mi actuación y estaba esperando a mi mamá o mi papá que llegue y no, nunca llegaba. Entonces, y al final normalizan que ya no llegan, que ya ni siquiera esperan, ¿no? Y eso se traduce todo hasta de adultos, ¿no? Generalmente esas personas, por ejemplo, que nunca jugaron, pues no saben mucho jugar y Ujú. también son con sus hijos casi igual, Repiten el patrón. repiten el patrón. Y lastimosamente eso que va haciendo, ¿no? Va liberando niveles altos de cortisol. Hoy, ¿cómo es tu relación con mamá y con papá? Muy bien, o sea, tenemos una relación muy buena, nos comunicamos siempre. Yo soy de Trujillo, ahora estoy en Lima, pero obviamente me encantaría que estén acá apoyándome, que me acompañen a grabar aquí al otro, ¿no? Pero yo entiendo también, ¿no? Pero obviamente lo ideal, lo que me gustaría es otra cosa. Claro. Ahora, generalmente, ¿no? Nuestras pacientes, por ejemplo, muchas de ellas no tienen una muy buena relación con papá. Ujú. Por diversas situaciones, ¿no? A veces es Y abandono, a ahorita que veces. me pongo a pensar, tengo conocidas y que sí, yo conozco porque son cercanas a mí, que no tienen buena cercanía con sus padres, ¿no? Entonces, por ahí también va, ahora lo estoy analizando. El no tener una buena relación con papá o con mamá también nos genera constantemente niveles altos de cortisol. Nuestro cerebro funciona rápidamente. Hay muchas conexiones nerviosas que hacen que nuestro cerebro actuemos de manera inconsciente muchas veces. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu plato favorito? Ceviche, El ceviche. Tu cerebro, imagínate que yo te digo, voy a inventar ya un plato. ¿ya? Chu Hu Han. Es Ok, un plato muy rico para ¿ya? mí, ¿Ya? pero ¿tú lo conoces? No. ¿Te imaginaste el plato? Por la palabra chino, pero no. Pero ni siquiera No, ni siquiera te qué contiene, antojaste. ya, no. No, nada, ¿por qué? Porque no lo conoces, ¿no es cierto? Entonces, nuestro cerebro, ¿qué hace? Cuando pensaste en el ceviche, Ujú. empezó a recordar primero todas las veces que tú has estado frente al ceviche Ujú. y se va hasta tu infancia Ujú. y hasta la primera vez que comiste, que por cierto en Trujillo se come Por espectacular, supuesto. se come muy, 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 muy rico, ¿no? Sobre todo el ceviche. Y probablemente de niñita comiste el ceviche y fue tan rico que generaste muchas emociones de alegría, de felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Mira, recibe el estímulo, Ujú. ceviche, genera los recuerdos, y una vez que genera los recuerdos, genera emociones a través de Como que liberar se diferentes te... sustancias, porque hasta yo mismo estoy salivando, como si tuviera el ceviche en mi boca, Ajá. nos hace sentir alegre, nos hace sentir bien, porque es algo, un recuerdo agradable, un recuerdo bonito. Ujú. Todo este proceso, ¿lo hiciste de manera consciente o inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. Tu cerebro pudo descifrar que fue un ceviche trujillano, un ceviche limeño, un ceviche del Callao, un ceviche de cualquier sitio. No, No, trujillano, por supuesto. pero simplemente pensó en ceviche. Claro, el ceviche. Simplemente pensó en ceviche. Pescado con dulce. Exacto. Entonces nuestro cerebro funciona así. Recibe el estímulo, genera recuerdos y de acuerdo a esos recuerdos genera emociones. De manera inconsciente. Consciente. Ahora vayamos, por ejemplo, al estímulo
miedo, Ujú. Miedo. Ok. ¿ok? O al estímulo de pronto mentira, que alguien me mienta. Ya. Mi cerebro, ¿qué hace? Recibe el estímulo mentira, recuerda todas las veces que me mintieron Ujú. y se va hasta la infancia. ¿Y quién principalmente vivió nuestra infancia? Papá, mamá, Papá ¿no? y mamá. Sí, eso sabe. Recuerda cuando papá y mamá me mintió. Y a veces no identificamos, ¿no? Pero, por ejemplo, papá tal vez te puede haber prometido un juguete o comprarte algo y no lo hizo. Es una mentira. Y eso nos dolió, nos causó mucho dolor. Y nuestro cerebro lo que hace es inmediatamente recordar ese episodio de manera inconsciente. Ujú. Entonces, cuando vemos a alguien que nos miente y nos irrita mucho, lo que realmente nos está irritando no es esa mentira, es la mentira que nos hicieron en nuestra infancia. Sí, pues, Lo mismo pasa cuando vemos agresiones, cuando vemos injusticia, cuando vemos lo que sea, ¿no? negativo, positivo. Cuando hay algo que nos irrite mucho, nos molesta mucho, eso es lo que está pasando. Y probablemente es una emoción o es algo que constantemente tú has estado enfrentado a eso, por eso lo conoces, Ujú. Sí. por eso lo conoces, ¿no? Entonces, trabajar ese tema emocional es súper, súper importante. No hay forma que nuestros pacientes mejoren si Sí, no no trabajamos el tocamos tema eso. emocional. Wow, o sea que en conclusión, que lo que estamos hablando de la candidiasis es que tiene que ver tu alimentación, los azúcares, ¿no? Y también el tema del lado emocional desde la infancia, ¿no? Porque todo viene desde ahí. Exactamente. Entonces, no solo es toma tu bulito y se acabó. Claro. No, a enfocar este tema de la candidiasis es a enfocar de una manera integral. La candidiasis, la infección por candida, es únicamente la punta del iceberg de un gran problema que es el déficit de lactobacillus y que es en todo nuestro cuerpo. Ujú. Ahora, ¿puedes tener solo síntomas vaginales? No, generalmente pacientes, ¿qué más tienen? Problemas digestivos, se hinchan, se llenan de gases, les sale acné, se les cae el cabello, pueden tener picazón en el cuerpo, son personas ansiosas, son personas Ujú. estreñidas, les duele la regla, les duele cuando les viene la regla, hay mucho sangrado, pueden tener ovario poliquístico, irregularidad con la regla, Dios acné, mío. infecciones urinarias, todo. Hay una serie de síntomas que se presentan por este problema del déficit de lactobacillus. Ok. Entonces, si tú tienes infecciones por cándida, no solo es necesario darte óvulos o antimicóticos para esa cándida, hay que hacer un manejo integral de alimentación, trabajo emocional, hay que descartar que no tengas infecciones de transmisión sexual, porque al no haber protección, al no haber Claro, lactobacilos, existe la posibilidad de que cualquier germen se meta o no. por supuesto. Claro, y si tienes Son muy relaciones propensos. sexuales con alguien, por ejemplo, imagínate que yo tengo todas las infecciones de transmisión sexual Ya, y tú no tienes lactobacilos. Si tengo relaciones contigo, ¿qué pasaría? me contactan. Te contagia. Ujú. Pero en cambio, si toda tu protección está buena, si los lactobacilos están buenos, Ujú. tengo relaciones sexuales contigo, ¿qué pasaría? Mi organismo se defiende, Tu ¿no? organismo se defiende y no pasa nada, como el Ok. COVID. Yo puedo contagiarte con el COVID y tú no desarrollas ningún síntoma. ¿Por qué? Porque tus defensas están súper buenas. Pero también puedo contagiarte de COVID y te mueres. Ujú. ¿Por qué? Porque tus defensas están hasta las patas. Lo mismo pasa en la vagina. Ujú. Mientras nuestras lactobacilos estén súper bien, no hay infección, no hay virus del papiloma que entre, no hay clamidia, no hay micoplasma, no hay Escherichia coli, ninguno de esos gérmenes puede ingresar. Y tampoco pues, vas a tener dolores con la regla, ni ovario poliquístico, ni endometriosis, ni ninguno de esos problemas. Entonces, en sus consultas normalmente tocamos así los temas emocionales y todo eso. Claro que sí, Porque es la nuestro, primera vez que tengo como una terapia literal, ¿no? En una consulta de ginecólogo. sí, generalmente a veces muchos de nuestros pacientes creen, Psicólogo. nos cree o creen que, doctor, pero ¿qué tiene que ver las emociones? Esto no es un consultorio ginecológico, ¿por qué tanto tema psicológico? Porque es la base, es uno de los factores importantes para que se produzca la enfermedad. Ujú. Si no trabajamos ese tema, olvídate. Tú puedes hacer la mejor dieta, puedes usar todos los productos, puedes mejorar tus niveles de lactobacilos, pero si sigues estresado, si sigues odiando a papá, si sigues, no, es que me violó, me tocó, me hizo esto, yo no puedo perdonarlo, no puedo hacer tal y tal, pues constantemente vas a seguir, seguir y seguir elevando los niveles de cortisol. Así tu papá haya sido lo peor de lo peor, fue parte del pasado. El pasado lo podemos dejar atrás
Y hoy puedes tomar la decisión de decir, sí, voy a perdonar, voy a agradecer, voy a también pedir perdón de Ujú. todas las veces que lo he juzgado, no lo he obedecido, que lo he culpado, lo he Y de responsabilizado. corazón, Y para de que puedas corazón. sanarte tú. De una vez que te liberas, olvídate, empiezas a A fluir mejorar, a todo. fluir. Todo empieza a girar súper bien para ti porque tus niveles de lactobacilos empiezan a mejorar. Wow, me he quedado sorprendida con todo eso. Es la primera vez que tengo una consulta así, ¿no? De hablar con esos temas, pero me parece completamente coherente, ¿no? Y que sí, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, muchísimas gracias, doctor. Espero que tengamos otra siguiente terapia para poder sanar esos puntos y que, bueno, vayas mejorando eh, mi microbiota, el Sí, por ácido y supuesto todo que lo que me sí, está ¿no? Por explicando. supuesto que sí. Uno de nuestros lemas es, el poder está dentro de ti, en tu microbiota. Si nosotros empezamos a entender eso, muchas de las enfermedades, no solo la cándida, muchas de las enfermedades podríamos tratarlas, podríamos evitarlas, disminuiríamos el riesgo de cáncer, o sea, mejoraríamos muchísimo. Y hoy estamos aquí para aprender. Y te agradezco, de verdad que mil gracias de corazón por compartir Ajá, uno y decir libremente, sí, ¿sabes qué? Tengo cándida. sí, Porque muchas mujeres no se se atreven. mueren de vergüenza en decir que tienen cándida. Es algo Y común. es algo muy común. Y que también sería bueno que las parejas o, bueno, los hombres También también sepan entiendan, ¿no? exacto y ayudar. Porque, por ejemplo, pasa que cuando tienes relaciones sexuales, la relación sexual pues debe de ser como que Placentera, placentera para feliz, los dos, claro, ¿no? claro. Tanto para el varón como para la mujer. Sin Eso, embargo, para la mujer a veces es tan doloroso cuando sí. están con esto. Ujú, Y el varón no entiende, ¿no? El varón ujú. a veces únicamente quiere tener relaciones, relaciones, relaciones y ya. Y si no tienes es porque tal vez, no sé, estás con otra persona o no quieres y empezamos a pensar un montón de Así cosas. es. Pero tenemos que entender que duele. Te aseguro a ti, varón, si me estás escuchando, si tuvieras una heridita en el glande y que solo al tocar nada más te duele, pues no tendrías relaciones. Lo mismo pasa con ellas, porque Ujú, literalmente tienen heridas ujú. en la vagina y que es muy doloroso. Así es. Ay, doctor, muchísimas gracias por toda esa información. Y nada, espero que todo esto ayude a todas las chicas y nos apoyemos entre todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti, muchas gracias a Miss Perú, un abrazo enorme, cuídense muchísimo y si tienen algunas preguntas, déjenos en los comentarios. Adiós.